Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Paul Nicolás Quintero Mera y pertenezco al grupo número 13 en la materia de Sociología de la Familia. En esta ocasión he seleccionado la temática de violencia intrafamiliar. Antes de iniciar, quería dar una pequeña mención y es acerca de que el estudio el cual más adelante estaré presentando hace parte de medicina legal. Claro está que la información está considerablemente desactualizada, se encuentra en el 2006. Sin embargo, esta información me puede servir para representar lo que viene siendo el impacto de la violencia intrafamiliar, ya que recordemos que dentro del concepto de violencia intrafamiliar llegan a converger varios tipos de violencia. No necesariamente tenemos que verla desde el enfoque de género, la violencia de género o violencia contra alguno de los dos géneros. También se encuentran aquí el tipo de violencia hacia el menor o hacia el adulto mayor. Esto va a depender de la tipología de violencia, ya que, pues como ya he mencionado, la violencia intrafamiliar converge con varios tipos de violencia. Bueno, a continuación presento lo que viene siendo el concepto de familia antes de iniciar con lo que viene siendo el concepto de violencia y de violencia intrafamiliar. Esto dio para ir contextualizando el análisis que iré desenvolviendo en esta exposición. Bueno, el primer concepto que es importante tener en cuenta es acerca de la familia, puesto que la familia, al fin de cuentas, podremos observarla como la primera estructura, la cual se ve influenciada en su contexto sociocultural y político-económico. ¿Vale? Eso para que lo tengamos en cuenta. El siguiente concepto es bueno, el de la violencia. El concepto de violencia es bastante amplio. No debemos simplemente limitarnos a una visión de la violencia como algo físico. De hecho, la violencia tiene varias formas de exhibirse, de representarse, ¿vale? Que aparte de la física, inclusive dentro del concepto de violencia física entran algunas circunstancias como puede ser la violencia sexual, ¿vale? Sin embargo, en las otras tipologías de violencia también nos encontramos con la violencia psicológica, simbólica, económica e inclusive lo que puede llegar a ser verbal. Pueden converger entre varios tipos de violencia, como la psicológica con la violencia verbal. Se suele observar bastante. Como consecuencias de lo que viene siendo la violencia, nos podemos encontrar en ocasiones con lo que viene siendo el suicidio, el homicidio, la desaparición e inclusive el secuestro y varios tipos de consecuencias. Dando ahora sí continuidad, ahora sí ya iremos con el concepto de violencia intrafamiliar, el cual pues hace una referencia a lo que viene siendo un abuso de poder por parte de uno de los miembros en contra de otro. Por lo regular, este miembro, el cual somete a los otros, es porque ya ha tendido a tener cierto estatus o cierta imagen de poder dentro de la estructura familiar, dentro de la primera estructura social en la cual nos vemos vinculados. Hay una pequeña tendencia y es lo que iremos observando a medida que vaya mostrando el estudio cuantitativo por parte de medicina legal, el cual la tendencia está en que es el hombre quien ha tendido a someter a lo que viene siendo a sus hijos, a su mujer e inclusive en ocasiones a lo que viene siendo el adulto mayor. Claro está que esto no significa que sea algo exclusivo de que el hombre someta a la mujer. De hecho, también podremos observar pequeñas situaciones en las cuales también el hombre se ha visto afectado, o inclusive hasta el niño. No necesariamente tiene que ser que la víctima tenga que ser la mujer, sino también se ha visto casos en que sea el hombre. Sin embargo, la tendencia, vuelvo y reafirmo, es que la mujer sea la principal víctima. Bueno, como he mencionado, la violencia intrafamiliar tiene sus distintas tipologías. En este caso, la primera que hay que observar es la violencia al menor, la cual
El primer estudio que se debe de realizar es acerca de la víctima. Aquí podemos observar que dentro de los 0 a 4 años, las principales víctimas que sufren de violencia llega a ser los niños, en este caso el hombre, con 1.103 casos registrados en lo que viene siendo en el 2006 por parte de medicina legal. Sin embargo, ya vemos una pequeña creciente en lo que viene siendo de 5 a 9 años por parte de las niñas o la mujer, de 1.280 casos, mientras que del hombre obtenemos 1.540 casos. Sin embargo, ya es a partir entre los 10 y 17 años en que la mujer o la niña tiende a observarse mayores casos de violencia. En este caso, como se puede observar en la tabla, de 10 a 14 años, tenemos 1.922 casos de niñas que han sufrido algún tipo de violencia, mientras que de niños es de 1.582. Y hay también una subida considerable y una bajada considerable entre los 15 y 17 años, en las cuales las niñas o las niñas que han sufrido este tipo de violencia, algún tipo de violencia, se encuentra entre 1.686 casos, mientras que la de los niños es de 718 casos. La siguiente tabla, en la misma tipología de violencia intrafamiliar que la violencia al menor, nos encontramos con la siguiente, en la cual es la razón de la agresión. En su mayoría es debido a intolerancias en su mayoría por parte de los padres, como observaremos en la siguiente tabla, en la cual es el mecanismo o el principal agresor. En este caso vemos que el principal agresor tiende a ser tanto el padre como la madre. En este caso sigue siendo aún más el padre. Ahora vamos con lo que viene siendo la siguiente tipología de violencia intrafamiliar, que son de las violencias que más se suelen ver en el círculo familiar. En este caso es la violencia entre otros familiares. Como se puede observar, las edades, la tendencia nuevamente está en que la mujer es la principal víctima en todas las tablas, inclusive en algunas ocasiones llegando a triplicar en comparación entre el hombre y la mujer, los casos entre el hombre y la mujer. Claro está que una de las mayores subidas, tanto para el hombre como de la mujer, está entre los años 45 y 59 años. Es aquí donde se puede observar una ligera subida, por no decir bastante considerable la subida de los casos que se han registrado de violencia intrafamiliar en el año 2006. Bueno, la siguiente es el estado civil en el que se han encontrado las víctimas de la violencia entre otros familiares, la cual por lo regular es cuando estos se han encontrado en soltería. Y la que le sigue es la de la unión libre. Ahora, la siguiente lista en violencia entre otros familiares nos encontramos con el principal agresor. Aquí, como yo mencionaba, no necesariamente entre la violencia intrafamiliar signifique que debe ser el padre quien tiende a ser el principal agresor. De hecho, aquí nos podemos encontrar que la mayor subida es entre los mismos hermanos quienes han fomentado los casos de violencia o se han registrado, más vale, podemos llamarlo así, han registrado mayores casos de violencia intrafamiliar entre los hermanos. Aquí hay que hacer un pequeño análisis, y es que con el trabajo de campo que yo hice, me encontraba que en este tipo de situaciones lo que más se presentaba era un tipo de violencia verbal y un tipo de violencia simbólica por parte de hermanos. En esta misma tabla nos encontramos que la que le sigue son los de otros familiares, después la de los cuñados, después los de los hijos, y ya después iría cayendo lo que viene siendo los padres, etcétera, etcétera. Ahora, con la principal razón de la violencia entre otros familiares, nos podemos encontrar con lo que vienen siendo las intolerancias. Nuevamente juega un papel importante lo que vienen siendo las intolerancias. Esto también nos da a entender que lo que aquí nos encontramos es más que todo un tipo de violencia
verbal. Vamos con los datos de la tipología de violencia, que es violencia entre la pareja. En esta ocasión, los datos se disparan, siendo las principales víctimas la mujer. De hecho, entre los 10 a 14 años se puede observar que de 3 hombres, 85 mujeres son las principales víctimas. Dentro de 15 a 17 años, de 14 hombres, hay 999, casi 1000 víctimas de lo que vienen siendo mujeres. De hecho, los donde más se presentan casos o parte de mujeres es entre los 25 a 29 años, en la cual de 625 hombres hay 8013 casos registrados de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia de la pareja, parte de sus parejas. La que le sigue son los escenarios en los cuales se han percatado este tipo de situaciones entre la pareja, la cual en su mayoría son casos presentados en la vivienda. Le sigue lo que viene siendo la calle o las vías públicas, como se pueden observar. Ahora vamos con la siguiente tabla, la cual son las razones por qué se ha presentado este tipo de violencia, la cual en su mayoría es por intolerancias derivadas por parte del machismo, ¿vale? Entonces, le seguiría lo que viene siendo los celos y la desconfianza. Sé perfectamente que nuestra guía de actividades nos decía como máximo 10 minutos, me he pasado bastante. Sin embargo, considero importante mencionar este pequeño análisis de estudio de campo que fue acerca de las entrevistas que yo he realizado, puesto a que cuando estaba realizando las entrevistas me encontraba mucho con la temática del estatus que muchas veces obtiene uno de los miembros de la familia, lo cual este estatus lo que genera en este miembro de la familia es someter a los otros. Por eso es que en muchos casos se puede llegar a evidenciar lo que viene siendo algún tipo de violencia.